Últimamente, una frase ha rondado por mi cabeza casi de manera detestable, como un pensamiento intrusivo. La realidad supera la ficción. Y es que creo que me he encontrado con algo que probablemente sea tan descabellado, pero que si fuera cierto, estaría ante la presencia o evidencia de algo sumamente aterrador suscitándose en las inmediaciones de la cordura colectiva. Para empezar, a modo de pequeña introducción, digamos que soy un fanático y entusiasta de los cómics clásicos mexicanos del siglo XX. Algo en sus historias y personajes, me transportan a épocas antiguas de recuerdos y sueños de papel offset. De entre varias publicaciones, Hermelinda Linda, Capulina, Calimán y Memín Pinguín, eran de mis favoritos. Era muy común para mí, ir a puestos de mercados y tianguis, donde vendieran revistas y cómics viejos y comprar varios números. Recuerdo bien que fue en un puesto cerca de un mercado en el sur de la Ciudad de México cuando encontré eso. Estaba en mi usual cacería, cuando vi varios números de cómics de personajes de Chespirito. El Chavo del Ocho, la Chimoltrufia y por supuesto el Chapulín Colorado. Al principio no pensé en empezar a juntar otra colección, pero la insistencia del vendedor me orilló a adquirir algunos números. La verdad es que los simpáticos dibujos de los personajes, también influyó en comprar el bonche que me ofrecía el vendedor. Al llegar a casa, me di a la agradable tarea de revisar las nuevas adquisiciones, y, como era costumbre, organizar y anotar en hojas de cálculo que previamente había hecho en el PC. Ahora tenía que hacer nuevas listas y buscar en internet información de las nuevas series adquiridas. A pesar de que conocía bastante los programas de Chespirito, no era así con los cómics, así que tardaría un poco en recolectar suficiente información de las colecciones. Estaba revisando uno de los números, cuando de entre las hojas, una página se desprendió de este. O eso es lo que creí. Ya que observando bien la hoja, era más bien una portada perteneciente a otro cómic, el cual parecía ser del Chapulín Colorado. Analizando bien la ilustración, me pareció un poco raro el contenido y una extraña sensación de temor o intranquilidad me invadió casi de manera súbita. En la portada se veía al Chapulín Colorado, y al señor Barriga, volando en lo que parecía, el vacío del espacio exterior. No pude y aún no puedo explicar, pero el hecho de que en este fondo negro, hubieran trazos burdos de color blanco, simulando planetas y lo que definí como tentáculos, me causaba esa intranquilidad. Después de unos segundos admirando aquellos elementos, mi vista se dirigió al título de la historia. Un Chapulín Universal. Entonces, lo reconocí. Ese era el nombre de una creepypasta muy conocida del mundo de Chespirito. En dicha creepypasta, se describía un supuesto capítulo perdido del Chapulín Colorado, en donde veríamos al mismísimo Chapulín, ayudar al señor Barriga a rescatar a su hijo ñoño, de unos secuestradores, que supuestamente pedían una muy elevada suma de dinero para su liberación. Por alguna razón, el Chapulín Colorado y el señor Barriga, debían viajar en el vacío del espacio entre planetas y dimensiones, para encontrar a ñoño. Esto con la ayuda de un nuevo artículo que solo se vería en este capítulo, el cual sería una cinta verde en uno de los brazos del Chapulín. Aparte de la atmósfera inquietante y deprimente que supuestamente emanaba el episodio, según cuenta la historia, se presentaron diversos eventos paranormales y accidentes varios que causaron la incomodidad y miedo en actores y miembros del staff. ¿Cómo era posible que un cómic de la época de finales de los 70 del siglo XX, hablara de una supuesta historia creepy inventada en tiempos más contemporáneos? Al principio creí que estaba ante una especie de broma o falsificación. Pero revisando la hoja, me di cuenta que era tan vieja como las de los otros cómics. Entonces mi pensamiento se dirigió hacia algo que yo consideré más coherente. ¿Qué tal si la creepypasta de un Chapulín Universal está basada en algo real? Algo que en verdad existió. No un capítulo perdido, sino más bien como un cómic oficial. Por supuesto que algo así, sería un descubrimiento que haría mucho ruido en internet y en las redes sociales. Después de pensar y fantasear un poco con este supuesto descubrimiento, me di a la tarea de buscar más evidencia entre aquel bonche recién adquirido. Tal vez habrían más páginas perdidas de aquel cómic. Y en efecto, encontré una hoja más metida entre los demás. Era casi como si la hubieran puesto a propósito. Como sospechaba, esta hoja confirmó que la famosa creepypasta estaría basado en este cómic, ya que se podía ver una relación por lo menos en el inicio con dicha historia. Fue a partir de esto, que aquel sentimiento de intranquilidad aumentó. Entonces recordé que según cuenta la narración, del capítulo emanaría no solo un aura de terror y miedo, sino que también de ansiedad y tristeza.
Y justamente es lo que yo empezaba a sentir. Era muy raro y desconcertante, pero mi curiosidad e ímpetu de fama fue mayor a esos mensajes arcaicos de advertencia que supongo mi psique mandaba. Empecé analizando la hoja. En la primera página se veía el título, El Chapulín Colorado, y abajo de este, lo que supuse sería el nombre del capítulo, y digo supuse, ya que este estaba rayoneado con un color negro. Además de que se veía el característico busto del Chapulín Colorado, solo que este, también estaba rayoneado en un color negro en la parte del rostro, dejando ver apenas 2 puntos blancos como ojos brillantes, que le daban una apariencia por lo menos perturbadora. También estaba rotulado un corazón con lo que parecían tentáculos. Y algo que no consideré importante en ese momento, era que aquella hoja tenía manchas de tinta negra. En el primer panel, se veía al señor Barriga de espaldas y cabizbajo, sosteniendo una hoja con su mano derecha, mientras con la izquierda, se sostenía del barril del Chavo del Ocho. En el segundo panel, se veía como el señor Barriga sostenía la hoja para leerla, mientras que dejaba ver una mueca de desesperación. En el tercer panel, se veía que la hoja que sostenía el señor Barriga, era algo así como una carta con caracteres irreconocibles. También se podía ver una mancha en la carta y como en la imagen rayoneada del rostro del Chapulín, se veían 2 ojos brillantes. En el último panel de la página, se volvía a ver al señor Barriga, pero esta vez con los ojos cerrados y exclamando el clásico: «Oh. Ya ahora. ¿Quién podrá ayudarme?». A la vuelta de la hoja, en el primer y segundo panel de esta, se veía el muy característico diálogo de cada aparición del Chapulín Colorado. En el tercer panel, el señor Barriga le explicaba al Chapulín el motivo de su aflicción. Que unos robachicos habían secuestrado a su hijo ñoño y habían dejado una carta. Lo curioso y hasta gracioso, es que se veía un pequeño chiste aludiendo a la tacañería del señor Barriga. Además de que también se da a entender que la carta sí tiene garabatos incomprensibles, o por lo menos para casi todos, ya que en el siguiente panel, el Chapulín parece descifrar o por lo menos reconocer aquellos caracteres. También en ese panel, el Chapulín se refiere a los secuestradores como ellos. En el quinto panel, el señor Barriga cuestionaba al héroe de quiénes son ellos, y que cómo es que sabe descifrar esos símbolos. A lo que el Chapulín responde con un misterioso: «Créeme, no querrás saberlo». Ahora bien, el último panel es lo que no solo rompía con toda la coherencia gráfica del cómic, sino que también me dio escalofrío solo de verlo. Era un fondo totalmente negro con un par de ojos brillantes, como en el busto del Chapulín en la página anterior. También se podría ver parte del texto donde el Chapulín Colorado explicaba lo que serían ellos. Y es que aquellas manchas de tinta negra impedían ver la explicación. Ese color negro, por muy simple que fuera, junto con ese par de círculos claros, bastaron para hacerme sentir muy incómodo. Era casi como un terror a algo desconocido pero al mismo tiempo, sumamente peligroso. Por supuesto que mi desconcierto era evidente, tanto que podía sentir los latidos de mi corazón, retumbando en todo mi cuerpo. Pero como dije anteriormente, era más fuerte aquella imperiosa curiosidad y afán de reconocimiento. Entonces una desenfrenada euforia me invadió. No pararía hasta encontrar más evidencia de ese misterioso cómic. Volví a buscar entre el boche, pero esta vez de una manera más agresiva y sin importar dañar los demás libros. Hoja por hoja busqué algún indicio. Y entonces, la encontré. Al ver apenas de reojo aquella página con paneles de color negro y manchas de tinta, supe que debía ser otra página de ese descubrimiento. Mi alegría era casi demencial. Pensé que por supuesto que debía de haber más. No me importaría desgarrar cada hoja de aquellas nuevas adquisiciones con tal de encontrar más eslabones de aquel misterio intrigante. Pero, mi sonrisa se borró al momento de ver aquella hoja y lo que contenía. No parecía ser la siguiente a la anterior que encontré, pero sí que pertenecía al mismo cómic. En la primera página, en el primer panel, se veía al Chapulín Colorado en un fondo negro, diciendo que no es fácil de amedrentar. En el siguiente panel, igualmente con un fondo oscuro, se ve de espaldas al Chapulín y enfrente de él, la entidad de ojos brillantes que se veía en la otra hoja, cuestionando al héroe de por qué harían tal cosa como tratar de amedrentarlo. En los siguientes panels de la página, aquella entidad da una escalofriante explicación de por qué ellos no necesitan amedrentar a nadie. Nuestra mera existencia significa vuestra locura, vuestra transmutación, vuestra destrucción. Así que no necesitamos amedrentar para arrebatar vuestra mente y existencia.
Al momento de analizar y razonar aquel diálogo, la intranquilidad volvió, pero esta vez de un modo en que me hizo sentir como si un balde de agua fría y caliente al mismo tiempo, cayera sobre mí. Me quedé en shock por unos segundos, cuando caí en cuenta que faltaba ver el reverso de esa nueva página encontrada. Casi pego un grito de la impresión cuando dilucidé aquella detestable imagen. En esta página, se veía igualmente un fondo negro y el chapulín flotando en un vacío oscuro, mientras aquella entidad de ojos brillantes sentenciaba: consumiremos todo el universo. Había detalles en esta hoja que la hacían simplemente aterradora. El hecho de que la tinta negra que manchaba la anterior, hiciera una serie de líneas y ramificaciones que aparentaban invadir esta página. Algo así como si esa detestable entidad, estuviera transgrediendo a la misma realidad fuera del cómic. Y esa oscuridad sempiterna rodeando al Chapulín Colorado mientras el universo colapsaba en esa horrenda visión. Visiones de horrores impresos en hojas con entidades oscuras y terrores Lovecraftianos expandiendo su voluntad a través de la locura. No sé en qué momento aparté aquella hoja de mi vista, pero cuando me di cuenta, estaba juntando todo aquel bonche de cómics recién adquiridos y los estaba poniendo en una caja. Ese sentimiento detestable de miedo, ansiedad y tristeza seguía ahí. Era como cuando ves un video choqueante y unos minutos después todavía piensas: ¿qué rayos fue lo que vi? Quedé un tiempo sentado tratando de analizar y encontrar una razón a aquello. Desde si sería algo auténtico o una broma de mal gusto, hasta ¿qué serían aquellos sentimientos negativos? Aún no sé qué pensar de todo esto. Como dije al principio, si esto es real, podría ser la evidencia de una especie de fuga creativa de un demente artista y guionista, que por alguna razón desconocida y tal vez hasta paranormal, decidieron hacer algo tan aberrante en un cómic infantil que rozaría con lo grotesco, y que inspiraría una famosa creepypasta contemporánea. Aún me siento algo intranquilo, y no veo la fecha de hacer todo esto público en alguna red social como lo había planeado. Y no ayuda el hecho de que al querer buscar alguna información de esto con mi fuente, me encontrara con la desagradable noticia de que aquella persona que me vendió el paquete de cómics de Chespirito, falleció de causas naturales. No creo que sea una especie de maldición o algo así, solo es chocante la coincidencia. Mi hobby de coleccionista de cómics, me supone una distracción de cualquier residuo inquietante y tal vez retome esta investigación cuando me decida postear en redes esta experiencia. Y quién sabe. Estoy consciente que debería haber más hojas perdidas, ya que tengo en mi poder la portada, la primera hoja y otra más que de la cual, desconozco su numeración. Aunque hay veces que pienso en destruir toda la evidencia. Y es que aquellos sentimientos negativos se presentan cada vez que despierto de cierta pesadilla recurrente. Una pesadilla en donde me veo en un negro absoluto. Un vacío tenebroso de terrores que no puedo ver, pero sí escuchar. Es como un coro de voces y gritos horrendos de criaturas desconocidas, en donde en el clímax de la locura, aquellos terribles ruidos se callan, y escucho cierta voz conocida, pero guturalmente deformada que dice: síganme. Los buenos.